en el 2019. Esta jurisprudencia, ¿a qué se refería? A que en el recurso de apelación, sí o sí, el Tribunal de Alzada tenía que suplir la deficiencia de la queja. Esta suplencia de la deficiencia en la queja de la persona recurrente o bien de las partes, siendo la víctima en caso de que se advirtiera alguna violación a derechos fundamentales, bueno, se extralimitó y se hizo una confusión dentro del Tribunal de Alzada. ¿Por qué? Porque el tribunal, por un lado, decía, Tribunal de Alzada, voy a suplir la deficiencia de la queja, pero no había un antecedente de cómo se suplía la deficiencia de la queja, por lo menos en la apelación. Sí teníamos el antecedente de cómo se suplía en amparo. Entonces comenzaron a copiar el modelo de lo que era la suplencia de la deficiencia en la queja en el amparo. Y viene toda esta parte de extralimitarse en lo que ya habían dicho en la jurisprudencia de 2019, que no podían atender y que no podían, y estaba estrictamente prohibido el que se atendiera una cuestión que extralimitara justamente estos agravios. Y comenzaron a extralimitarlos. A ver, tú recurrente me estás diciendo que debo revocar la sentencia absolutoria porque no se valoró un medio de prueba, o bien sí lo valoré, pero no lo di por desahogado y por lo tanto no se incorporó a juicio. Pero las sentencias en el recurso de apelación comenzaban a salir por cosas completamente distintas. No, no va a proceder la revocación, pero sí vamos a modificar porque no hubo una correcta y diligente comunicación a la víctima respecto de esta resolución, ¿no? Sí, adelante. ¿No? Disculpe, Ok. maestra, se abrió un micrófono. Perfecto. Entonces, y decían, bueno, no hay las bases suficientes para revocar, pero sí vamos entonces a modificarlo en el sentido de que no se notificó debidamente a la víctima, cuando la víctima había sido una parte activa dentro del proceso, o aún y cuando no fuera parte activa dentro del proceso, pues es un delito que se persigue de oficio, no hay necesidad de, ¿no? Entonces, y además que el juzgado y el propio tribunal es el que tiene la obligación de realizar estas notificaciones. Y como siempre lo hemos dicho, no habría letreros de prohibido, no habría letreros de que no se pueden hacer ciertas cosas si es que no hubiera existido ya alguien que las hiciera, ¿no? Y lo mismo pasó con este recurso de apelación. Tanta fue la confusión y algunas veces durante un tiempo, y que ha tenido el recurso de apelación sus momentos. Ha habido momentos en donde han habido puras confirmaciones, han habido otros momentos en donde han habido puras modificaciones, han habido otros momentos en donde han habido muchísimas, y por estadística, revocaciones, incluso independientemente de la fundamentación, bajo la motivación equivocada que es la extralimitación de los agravios. Por eso el año pasado surgió la jurisprudencia, que ahorita les doy el número, que es la jurisprudencia 2029-083. ¿Ok? Esta jurisprudencia es complementaria
a esta primer jurisprudencia de la que les hablé del 2019. Y esta jurisprudencia que nos dice, a ver, vas a poder, Tribunal de Alzada, sí realizar un estudio exhaustivo respecto a si hay violaciones a derechos fundamentales. Sí, es tu obligación como parte del proceso y como una persona juzgadora, ¿no? No juzgadora de primera instancia, sino juzgadora o revisora más bien de lo que emitió ya un juez de primera instancia. Vas a ser esa autoridad revisora. Sin embargo, lo podrás hacer únicamente respecto a sentencias definitivas o sentencias que tengan ese carácter de definitivo y que tengan preponderantemente ese carácter de sentencia y que pueda ser una sentencia emitida en juicio o bien que puede ser una resolución que hace las veces de sentencia como la figura del sobreseimiento. Recordemos que en el sobreseimiento, cuando nosotros tenemos una resolución, hay una resolución que emite un juez de control, sin embargo, tiene los efectos de sentencia absolutoria. Entonces, bajo estas circunstancias únicamente, cuando haya este tipo de sentencias, las salas deben de realizar únicamente, exhaustivamente, esta revisión en la suplencia de la deficiencia de la queja, esta revisión de posibles violaciones a derechos fundamentales. Y aquí sí cambia, porque en la primera jurisprudencia y con base a lo que nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, solamente podía hacerse la suplencia de la deficiencia de la queja respecto al recurrente si este era el imputado, porque el imputado procesalmente es el que se consideraba más desprotegido, ¿no? Y aquí cambia y le dice, bueno, sí puedes realizar un estudio exhaustivo, es más, no puedes, debes realizar ese estudio exhaustivo de posibles violaciones a derechos fundamentales, incluso de ambas partes, entendiéndose ambas partes como la víctima o su asesor jurídico, si, aun y cuando esta no sea recurrente. Pero ahí te va, Sala. Te reafirmo, te vuelvo a decir, te vuelvo a comentar, es más, mira, hasta te lo pongo como número 1, romano, minúsculo, ¿no? Te lo pongo por numeritos. No puedes extralimitarte, o sea, la revisión que tú hagas o la advertencia que tú hagas será con base a los agravios que te expongan en ese escrito inicial. En el número 1 dice, sí, debe resolver de oficio las posibles violaciones, pero violaciones, por ejemplo, en cuanto a la reparación del daño. Si la reparación del daño, y eso que no haya habido reparación del daño, ¿no? Porque si hay una reparación del daño, una reparación integral del daño, así sea de 1 peso, si la víctima está conforme y en una interpretación conforme, no tienes por qué tú decir ni determinar si fue suficiente esa reparación del daño de 1 peso, aunque para ti operaban 10 pesos más una disculpa pública, por ejemplo. Eso ya se ventiló en el proceso. Lo único que tienes que advertir son esas violaciones a derechos fundamentales. ¿Y cuáles serían esos derechos fundamentales? Pues los que establece la Constitución y los que no han sido tocados en todas las reformas que han habido, ¿no? Incluso las últimas reformas constitucionales han sido de marzo, bueno, de este mes y de este año, pero no se han ido tanto a los derechos fundamentales. Es decir, conforme al artículo 14, la ley no puede ser retroactiva. Conforme al artículo 17 constitucional, nosotros tenemos un acceso, bueno, derecho a acceder a la justicia de manera pronta, expedita y por tribunales capacitados y especializados.
Conforme al artículo 16, los actos de molestia deben de estar fundamentados por una autoridad competente y además por una causa que dé motivo a ello. El mismo artículo 16 nos protege los datos personales. Entonces, 20, pues ya es la investigación propia dentro del proceso o desde el procedimiento hasta el proceso y la sentencia o posible sentencia que haya dentro de la misma. Recordemos que hay otras figuras y bueno, eso también puede ser recurrible. Entonces, derechos fundamentales es eso, principalmente la libertad, ¿no? Aquí sí cambia un poquito, artículo 19, se aumenta el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa y además pues nos expresa que no podemos realizar un debate sobre esa prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, pues esto no solamente viene desde estas últimas reformas. Recordemos que cuando salen las sentencias son Pax Tecpile en contra de otros, bueno, y otros en contra de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación realizó un análisis de esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Fue la propia Suprema Corte quien dice, ¿sabes qué? No es inconstitucional la figura, por lo tanto, no desaparece de la Constitución. Cuando esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son Pax Tecpil, sí nos determinan que es inconstitucional y que México debe de buscar otras herramientas. Pero bueno, esa es otra historia, como decían por ahí. Sin embargo, se aumenta el catálogo y ya no vamos a poder realizar este argumento a menos de que haya pasado el tiempo límite que prevé el propio artículo 20 constitucional dentro del proceso y ahí sí poder solicitar un cambio respecto a la medida cautelar. Entonces, como tenemos muchísimos temas por los cuales va a operar y ya también les expliqué, o bueno, más bien les platiqué, porque ustedes lo saben y son temas que manejan, les platiqué acerca de lo que se puede prever en esta figura de la apelación. Los agravios pueden ir en dos sentidos y por eso de ahí la importancia de estructurar perfectamente bien los agravios. Los agravios, bueno, a diferencia, ¿no? También del amparo, recordemos que en el amparo tenemos los conceptos de violación, porque en el amparo exponemos únicamente este tipo de situaciones donde hay violaciones a derechos, ¿no? Incluso aunque sean violaciones al proceso que implica a su vez un detrimento en un derecho fundamental de las personas. Pero aquí en la apelación no lo tenemos. Entonces, en la apelación los agravios pueden ir en dos sentidos: en violaciones al debido proceso y violaciones a derechos fundamentales. Que aquí sí quiero resaltar un punto muy importante. Violaciones al debido proceso, recordemos nosotros que si tenemos muchas violaciones al debido proceso, aunque per se no implique una violación a un derecho fundamental, si nosotros tenemos violaciones a debido proceso que son continuas, que son varias y que pudieran impedir tener un juicio equitativo, equilibrado, imparcial, podemos nosotros argumentar desde la apelación a nuestros agravios esta parte del efecto, se me fue ahorita el nombre, el efecto corruptor. El efecto corruptor, porque si bien el tribunal de alzada va a decir, a mí no me corresponde, porque eso ya es una serie de sucesos que da paso a una violación de derecho fundamental y de acuerdo a la jurisprudencia que se emitió en 2024,
pues yo no tengo la obligación, a menos de que sea una violación directa, ¿no? Sin embargo, ya queda manifestado y nosotros cuando pasemos al amparo es un acto no consentido. Entonces, esto lo podemos plantear perfectamente bien. A lo mejor es una sala que es un poquito más aperturada y claro que nos hace valer ese efecto corruptor, ¿no? Que son las violaciones procesales, pero que esas violaciones procesales son continuas y son tantas que van a impedir tener un juicio de manera imparcial. O sea, ya va a estar parcializado completamente ese juicio. Entonces, lo vamos a estructurar o lo vamos a dividir. La división conforme yo lo hago es primero agravios que haya posiblemente de violación a derechos fundamentales y posteriormente violaciones a lo que sería el debido proceso, ¿no? La estructura no altera absolutamente nada, simplemente es lo que nosotros querramos como en una argumentación, ¿no? ¿Cómo vamos a aperturar el discurso? ¿Cómo vamos a darle o cómo vamos a entrar o con qué parte vamos a entrar a ese cuerpo del discurso y cómo lo vamos a finalizar? Es más o menos así en el recurso de apelación y aquí para mí no hay información que sobre. ¿Por qué? Porque de tener una resolución que sea contrario a lo que nosotros buscamos, pues nos vamos a ir al amparo, ¿verdad? A menos de que obviamente estemos dentro de fiscalía y pues ya el amparo, pues ya no, es más, ni es nuestra, sí es nuestra obligación, pero por la carga de trabajo se justifica, ¿no? Entonces, a menos de que sea esta parte, casi siempre Fiscalía nunca se va al amparo, pero si nosotros como particulares tenemos una resolución que no nos favorece, nos vamos a ir al amparo. Y en ese amparo vamos a tener como actos no consentidos. Por eso es importante, porque eso también es una jurisprudencia respecto del amparo, tanto directo como indirecto, ¿no? Si vamos a reclamar un acto de autoridad, debe de ser un acto de autoridad no consentido que hubiésemos podido nosotros reclamar en un recurso ordinario, como recurso de queja, recurso de revocación, recurso de apelación. O sea, nosotros debemos de estar muy pendientes dentro del proceso para poder argumentar y poder ingresar esos recursos ordinarios, porque al final de cuentas lo que nosotros le vamos a decir a Amparo o a los jueces magistrados es, ¿saben qué? No son actos consentidos. Yo lo hice valer aquí, sin embargo, por economía procesal, pues siguió el proceso, ¿no? Y desde el 2019 que surgió, bueno, desde el 2014 que nosotros aplicamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la fecha, al día de hoy, que es 2025, que si mis matemáticas, porque recuerden que soy abogada, si mis matemáticas no fallan, son 11 años. ¿No? Entonces, en donde se le ha dado una forma completamente, no distinta, sino complementaria a esta figura de la apelación. Creo que esta figura es muy poco explotada, por lo menos en el campo como abogados postulantes, porque he escuchado a, a colegas que dicen, tengo que ingresar en apelación pues porque es un requisito de definitividad, ¿no? Y no me puedo ir al amparo, pero realmente pues, que le tenga fe, no. Se me hace pérdida de tiempo, porque aparte de ahí vamos a perder 6 meses o más en lo que resuelve. Entonces, pues ya sé en qué sentido va a ir. Deberíamos de saltarnos directamente al amparo, pero pues bueno, tenemos esta parte de definitividad que hay sus excepciones. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí, abogadas, abogados? No los veo a todos.